Muy buenas, saludos a todos los estudiantes de la malla semestral. Esta es la clase de farmacocinética. En esta clase vamos a abordar algunos de los conceptos más importantes y transversales de la farmacología y vamos a ir conociendo un poco cuáles son las ideas que tenemos que traer a la mente cuando estamos estudiando un fármaco. Cada fármaco tiene que ser estudiado a través de estos aspectos farmacocinéticos, ¿verdad? Así que, como les dije, estos son los conceptos transversales más importantes, ¿no? En esta diapositiva lo que podemos observar es cuáles son los 4 anillos o eslabones importantes que abarcan el estudio de la farmacocinética de cualquier droga en general. Es importante observar que estos 4 son indispensables en el proceso de admisión de las drogas al cuerpo y en todos los procesos que le siguen a la admisión. Entonces, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación son los 4 eslabones que intervienen en la cinética o en el estudio de la farmacocinética de cualquier droga. La absorción, por supuesto, como su nombre lo dice, es el paso del fármaco desde un sitio de administración, cualquiera este sea vía oral, subcutánea, intramuscular, al compartimiento central, que es un término que se refiere al plasma y a todos los tejidos de alto flujo sanguíneo que están inmediatamente equilibrados con él. Y este término está fundamentalmente referido a los procesos de absorción vinculados con la vía oral o con la vía enteral, porque esta es la vía que más procesos o barreras tiene que superar el fármaco para poder llegar hasta el compartimento central, ¿verdad? En este sentido, la administración enteral a través de cualquiera de las formas farmacéuticas disponibles requiere un proceso de liberación en la mayoría de los casos, ¿verdad? Sobre todo si son formas farmacéuticas sólidas, antes de ser absorbidos por el intestino, por el tubo digestivo, ¿verdad? Luego, una vez que el fármaco es absorbido, en el caso de la vía enteral, ingresa a la circulación portal y esta va hasta el plasma, y del plasma se distribuye a todo el circuito, a todos los tejidos, y este proceso de distribución del fármaco es el que se realiza del compartimento central a los demás compartimentos corporales, incluyendo el sitio en donde el fármaco va a tener efecto. Es decir, todos los procesos de distribución de la droga a través del cuerpo son claves para cada fármaco, y cada fármaco tiene su manera particular de hacerlo. Luego está el metabolismo, que es un conjunto de procesos físico-químicos que transforman xenobióticos para favorecer luego la eliminación de estos. Un fármaco puede ser metabolizado a metabolitos activos o inactivos a través de órganos metabolizadores, cuyo principal representante es el hígado, como ustedes ya saben. Pero también hay otros órganos, como por ejemplo el riñón, que pueden encargarse de metabolizar algunos fármacos, ¿no? Este proceso es importante para poder favorecer la eliminación, que es el siguiente paso de la farmacocinética. A veces hay algunos fármacos que por su característica físico-química no son tan fáciles de eliminar y deben necesariamente ser sometidos a este proceso de metabolismo que favorece las características físico-químicas requeridas para la eliminación por parte del riñón, fundamentalmente, que es el órgano de eliminación por excelencia, ¿sí? Sin embargo, también existen otros sitios por donde se pueden eliminar drogas, como la bilis o como el pulmón, entre otros. Esta diapositiva es muy importante porque esta diapositiva grafica la concentración que va adoptando un fármaco en el plasma en función del tiempo. Aquí se puede ver que una vez inyectado en el tiempo cero el fármaco, la concentración de este en el en el plasma aumenta a una gran velocidad, en principio hasta alcanzar un pico máximo, y luego esta concentración va descendiendo paulatinamente en el tiempo. Después vamos a ver que estas velocidades, estos picos y estas pendientes están gobernadas por
por estos 4 procesos que estudiamos antes, ¿sí? La absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Perdón, en principio hay algunos conceptos claves que hay que comprender y que se pueden distinguir y ver en esta curva. El primero y más importante es la concentración mínima eficaz, que es aquella a partir de la cual la droga empieza a tener efectos, los efectos buscados. Por ejemplo, si se trata de un antihipertensivo, el control de la presión, o si se trata de un beta bloqueante, el control de la frecuencia cardíaca. A partir de esta concentración, a partir de que el fármaco alcanza esta concentración en el plasma, se empiezan a notar los efectos farmacológicos. Otro concepto importante es la CMT o concentración mínima tóxica, que es aquella concentración a partir de la cual la droga empieza a mostrar efectos tóxicos. La relación que existe entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz es el intervalo de seguridad del fármaco, es decir, todo este espacio de concentración entre la mínima eficaz y la máxima y la mínima tóxica es el espacio a través del cual la concentración de nuestra droga se tiene que mover para que ésta sea segura y no tenga efectos tóxicos. Otro concepto clave que se ve en esta curva es la PL o periodo de latencia, que está ahí abajo mismo cerca del punto cero, la PL o periodo de latencia, que no es otra cosa que el periodo de tiempo que transcurre entre la inyección de la droga y el inicio de los efectos clínicos de esta. Es decir, en otros términos, es el tiempo que transcurre hasta que la droga alcanza la concentración mínima eficaz y empezará a notarse sus efectos. Esto es muy importante. Es muy importante porque determina cuánto tiempo después de la dosis vamos a empezar a notar los efectos de la droga. Otro concepto clave es la intensidad del efecto. La intensidad del efecto no es otra cosa que el espacio de concentración que se mueve entre la concentración mínima eficaz y la concentración máxima que alcanza la droga una vez que es administrada. La concentración máxima es otro concepto clave que se encuentra en este cuadro y que grafica cuál es la concentración que suelen alcanzar las drogas en el plasma a dosis habituales. El otro concepto clave es el TE o tiempo de acción o tiempo eficaz, que es el transcurso de tiempo en el que el tiempo que transcurre desde que la concentración alcanza la CME, sube hasta la Cmax y vuelve a bajar hasta la CME. Este periodo de tiempo sería el tiempo en el cual encontramos acción de las drogas. El último concepto clave es el área que hay bajo la curva que se traza en este gráfico, que es la AUC, y que después vamos a ver que la AUC básicamente lo que muestra es la biodisponibilidad que se obtuvo de la droga durante su administración. Este cuadro resume un poquito todos los procesos, engloba ya todos los procesos que se pueden ver que suceden desde que un fármaco, una dosis de fármaco ingresa, es administrada, hasta que es aclarada, ¿sí? Hasta que sale del cuerpo. Si se fijan del lado izquierdo de la diapositiva está la dosis del fármaco. La dosis del fármaco básicamente es la que tiene que ser para la droga, la que está determinada para ella. Una vez administrada la dosis del fármaco por la vía de administración que fuera, después vamos a ver cuáles son las posibles. Ocurren, como ya dijimos, los procesos de liberación y absorción. Supongamos que esta es una droga administrada por la vía oral, ¿verdad? Si es una droga administrada por la vía oral, este es el tubo digestivo. En el tubo digestivo, si este es un comprimido, se tiene que disolver y disponibilizar a través del tracto gastrointestinal, sea en la porción del tubo digestivo que sea en donde se absorbe, generalmente es en el intestino delgado. Luego se produce el proceso de absorción de la droga y, como ven, esta línea roja representa esa barrera, digamos. En este caso, como dijimos, el ejemplo del comprimido sería el tubo digestivo, ¿sí? El tubo digestivo, la circulación portal, el hígado, y luego llega la droga finalmente a lo que denominamos como compartimiento central. El compartimiento central no es otra cosa que el sitio, el plasma sanguíneo, ¿sí?
El compartimento central es el sitio a partir del cual la droga se distribuye a todo el cuerpo, a todos los tejidos, órganos y sistemas, y que es el plasma sanguíneo, ¿sí? Si se fijan, existe una forma libre del fármaco y otra unida a proteínas, porque los fármacos en general se enlazan a proteínas cuando están disueltos en el plasma. Una fracción de ellas queda enlazada y otra fracción está disponible. Ese fármaco libre, como dice el gráfico, es el que verdaderamente terminará actuando sobre el sitio de acción. El sitio de acción terapéutica, que es el recuadro que está arriba a la izquierda, es aquel en donde están los receptores de la acción. Si este fuera un beta bloqueante, estaríamos hablando de los receptores beta, ¿verdad?, del sistema simpático. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando del atenolol, serían los receptores beta 1, ¿sí?, en el corazón. Ese sería el sitio de acción terapéutica. Todos los demás reservorios tisulares que también reciben la droga, que también son impregnados de la droga, debido a la distribución, que es el siguiente eslabón farmacocinético, como habíamos hablado, ¿sí? Todos los demás tejidos también unen drogas, aunque en esos sitios no se encuentra el receptor sobre el cual nosotros estamos intentando actuar. Luego hay un montón de sitios de acción no deseados, ¿sí? Es decir, existen sitios o tejidos en donde también se encuentran estos receptores eventualmente, pero cuya activación no desearíamos que ocurriera, ¿sí? Esto sucede frecuentemente en muchas drogas, y algunos de estos sitios son los que pueden, digamos, desarrollar los efectos adversos o colaterales que nosotros después tenemos que gestionar en el uso de la droga, ¿sí? Si ustedes se fijan abajo, en la parte de abajo de la diapositiva encontramos la palabra biotransformación. La palabra biotransformación es lo mismo que decir metabolismo, ¿sí? Es decir, hay un fragmento de la droga libre, ¿sí?, de la droga libre, que es sometida a procesos de biotransformación de xenobióticos. Vamos a revisar cuáles son y cómo se realizan. Y esos procesos de transformación generan los metabolitos que luego terminan siendo excretados o aclarados por alguno de los órganos de excreción o aclaramiento de los que se encargue la droga a la que se trata, ¿sí? Si ustedes se fijan, abajo de la línea roja hay una frase que dice efecto de primer paso, ¿sí? El efecto de primer paso es un efecto que se ve cuando básicamente es la fracción de la droga que pasa por el hígado luego de ser absorbido y vehiculizado por la circulación portal, que termina siendo metabolizado, digamos, por el hígado hasta llegar hasta el compartimento central. Es decir, no siempre los 100 miligramos de una determinada droga son absorbidos, y otra vez el porcentaje absorbido es una parte de él es metabolizado por el hígado. Así que la fracción de esta que llega hasta el plasma, ¿sí?, la fracción de esta que llega hasta el plasma es un concepto clave que después vamos a revisar, ¿sí? El efecto de metabolizar se llama efecto de primer paso. Y luego están los procesos de aclaramiento y excreción, ¿sí? Los procesos de aclaramiento y excreción son procesos de disposición final de la droga fuera del cuerpo. Así que este cuadro es muy interesante, resume absolutamente toda la cinética, todos los eslabones que intervienen, teniendo como centro de ella el fármaco libre, no olvidar eso. Muy bien, en esta diapositiva lo que podemos observar es, digamos, que la relación o los eslabones que intervienen o que influencian el proceso, el nivel de absorción de determinada droga. Como ustedes verán, hay 5 o al menos 5, ¿verdad? La principal de ellas es la vía por la cual se administra una droga, ¿sí? La vía por la cual se administra es la que va a determinar, digamos, la predecibilidad y el nivel de absorción de esta. Otro factor importante que ya habíamos mencionado es la liberación de las drogas, y cada forma farmacéutica tiene un proceso de liberación específico
con una cinética de liberación y de absorción específica, ¿sí? ¿Sí? Los comprimidos, las tabletas protegidas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Luego, otro factor importante es la influencia que el pH tiene en los fármacos ionizables para poder ser transportados a través de biocapas, sobre todo, ¿sí? El pH determina el nivel de ionización de un determinado fármaco y a su vez, el gradiente electroquímico y por lo tanto la concentración de equilibrio de esta droga a través de la biocapa, ¿sí? La otra cosa importante que determina la absorción es la biodisponibilidad, que es un concepto que vamos a revisar, es un concepto clave, importantísimo. Y luego también el modo de penetración y de transporte a través de la membrana, de la bicapa lipídica, ¿verdad? Estos son, digamos, los eslabones más importantes determinantes del nivel de absorción. Esta diapositiva tiene como propósito fundamental recordarnos cuáles son los procesos de transporte más importantes, que nosotros ya estudiamos esto varias veces en biología, en biofísica, pero aquí tienen una gran importancia, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay básicamente dos maneras de transporte a través de las membranas biocapas, de las membranas celulares, ¿verdad? La primera es una en la que no se gasta energía, llamada transporte pasivo, que tiene, digamos, que tres versiones importantes. La versión de transporte pasivo paracelular, que es aquella en donde la droga pasa a través de las uniones entre célula y célula, dependiendo de la flexibilidad o no de estas. Este es un mecanismo de transporte muy importante, uno de los más importantes mecanismos a través de los cuales las drogas se distribuyen, el fármaco libre se distribuye del compartimento central hasta los demás compartimentos corporales. Luego se encuentra la difusión simple, que es aquella que se realiza a través de la bicapa sin ningún inconveniente y en virtud de la solubilidad de los fármacos en la bicapa. Y por último tenemos lo que se llama la difusión facilitada. La difusión facilitada es aquella difusión que es posible a través de la presencia de un poro, digamos, o de una molécula transmembrana que permite el paso de una droga o de una molécula que en condiciones normales no lo haría a través de la membrana, ¿sí? Esto sería lo que es la difusión facilitada. Obviamente, esta droga pasa en virtud de su gradiente de concentración. Si ustedes se fijan en el transportador SLC, que más adelante vamos a ver de qué se trata, es un ejemplo de este tipo de transporte pasivo por difusión facilitada. Luego tenemos el transporte activo, que es aquel básicamente que consume energía. Otra vez, esta energía puede ser, la fuente de esta energía puede ser el ATP, en cuyo caso decimos que el transporte es activo primario, o la energía para el transporte activo puede provenir del gradiente de la utilización del gradiente de concentración electroquímico de otra sustancia, ¿sí? De otra sustancia. En general, la sustancia más frecuentemente aprovechada, cuyo gradiente electroquímico es más frecuentemente aprovechado, es el sodio, ¿sí? El sodio es digamos que el equivalente del ATP en el transporte secundario en la mayoría de los casos, no siempre, ¿sí? Si ustedes se fijan en el transporte primario, el transportador ABC o la sodio-potasio ATPasa son ejemplos de transporte activo primario, es decir, aquellos en los que las moléculas transportadas a través de las proteínas utilizan ATP como fuente de energía primaria. Y luego en el transporte secundario tenemos dos versiones. Una llamada antiporte, en donde la sustancia que es movida contra gradiente se dirige en dirección contraria al sodio. Y otra denominada sin porte, en donde la sustancia que está siendo ingresada contra gradiente se mueve en el mismo sentido que el sodio. Los ejemplos clásicos de estos son los cotransportadores SLC.
En esta diapositiva podemos ver cómo el pH influencia la distribución de una sustancia ionizada o por ejemplo, en este caso es un ácido débil a través de una membrana mucosa lipídica semipermeable. Si ustedes se fijan, arriba la sustancia está en presencia del plasma a un pH de 7.4, por encima de la membrana estamos hablando. Y por debajo, representando el jugo gástrico, vemos que el pH es de 1.7. La sustancia que estamos estudiando es un ácido débil denominado HA, cuyo pKa es 4.4. Para recordar, el pKa es el pH al cual la proporción entre la forma ionizada y la forma no ionizada de una molécula es igual, ¿sí? Entonces, como se fijan, el pKa define también su estado de acidez o el estado de ácido débil o alcali débil de una sustancia. En este caso, en el plasma, si se fijan ahí arriba, en condiciones de pH 7.4, en virtud del pKa, la sustancia HA se disocia en una proporción tal que la concentración de A es de 1000, ¿sí? La concentración de A es de 1000, ¿sí? Y si se fijan abajo en el jugo gástrico, a un pH 1.4, la disociación de la sustancia HA es tal que la concentración de A es de 0,001, es decir, una fracción mínima de HA. En otros términos, dentro del plasma, ¿sí? Dentro del plasma, un pH 7.4, HA presenta un nivel de disociación mucho mayor que a un pH más bajo. En un pH más bajo, ¿sí? En el jugo gástrico, HA está prácticamente sin disociar. Esto permite de que la relación entre HA en el plasma y HA en el jugo gástrico sea muy distinta, tal que HA queda prácticamente atrapada, ¿verdad? Queda prácticamente atrapada en el plasma, prácticamente atrapada, ¿sí? Entonces el ácido débil se disocia en diferentes grados en el plasma, ¿sí? Y el ácido gástrico. El pH más alto facilita la disociación y el pH más bajo reduce la disociación. La forma sin carga, HA, se equilibra a través de la membrana, ¿sí? La forma sin carga. Los números azules entre paréntesis muestran concentraciones de equilibrio relativo de HA y A, calculadas a partir de la ecuación de Henderson y Hasselbalch. En resumen, digamos que el gradiente de concentración es importante, el gradiente de concentración químico y electroquímico para poder sortear una barrera de membrana. Obviamente también el estado de carga eléctrica de la molécula, si la molécula es cargada o no, es fundamental, ¿sí? Si es cargada, recordemos el pH del medio en el que está la droga afecta mucho su paso a través de la membrana. Tal que si es esta molécula es un electrolito, el estado estable de las concentraciones del fármaco libre dependen del gradiente electroquímico para el ion, ¿sí? Determinados por el pH y la concentración del fármaco, ¿sí? Y si no es electrolito, el estado estable de concentración del fármaco libre es igual a ambos lados de la membrana en el estado del equilibrio, puesto que solamente la concentración química determina esta relación, ¿sí? Habíamos hablado que uno de los conceptos claves relacionados a esta fase de la absorción, digamos, de la droga es el concepto de biodisponibilidad, ¿sí? La biodisponibilidad no es otra cosa que la velocidad y la cantidad de la forma inalterada de un fármaco que llega a la circulación sistémica y por lo tanto está disponible para acceder a los tejidos y producir el efecto. Es decir, por ejemplo, si yo administro 100 miligramos de una droga A por vía enteral, estos 100 miligramos en forma de una cápsula, estos 100 miligramos ingresa, tienen que disponibilizarse, diluirse, liberarse, ¿sí? Luego absorberse a través del mecanismo que sea que transporta esta droga, luego pasar a la circulación portal, ¿sí? Una fracción obviamente de la droga ingresa, otra no, y luego de llegar hasta el hígado debe ser sometido al efecto de primer paso, es decir, la droga es ampliamente metabolizada, ¿sí? Ampliamente metabolizada, y
hay solo una fracción de la dosis inicial de 100 de esta droga que termina llegando al compartimento central, ¿sí? Para luego ser distribuido. Esta fracción es lo que nosotros conocemos como biodisponibilidad, ¿sí? No solamente esa fracción de cantidad, sino también la velocidad con la que esta droga queda a disposición del compartimento central para ser distribuida. Entonces, velocidad y cantidad inalterada de fármaco que llega a la circulación sistémica y por lo tanto está disponible para ser distribuida a todos los sitios, a todos los tejidos. En otros términos, la biodisponibilidad no es otra cosa que esta ecuación, ¿sí? Que es la fracción entre la cantidad del fármaco que alcanza la circulación sistémica y la cantidad del fármaco que es administrado. Eso es básicamente la biodisponibilidad. Entonces, para recordar claramente, si usted administra 100 miligramos de una droga y termina llegando al plasma 50, estamos hablando de una disponibilidad del 50%. La biodisponibilidad, sobre todo en el uso de fármacos por la vía oral, está sujeta a una serie de cuestiones, de factores que interfieren en ella. La primera de todas es la propiedad físico-química del fármaco, ¿sí? Si el fármaco es más liposoluble o menos liposoluble. Luego la forma en la que se dosifica la droga y la tasa de liberación. Ustedes entenderán que si la droga es administrada por la vía endovenosa, la biodisponibilidad de este sería de 1, en virtud de que no es sometida a los procesos de absorción-liberación de la droga, ni tampoco al efecto de primer paso o eliminación presistémica por parte del hígado. Así que la forma de dosificación la vía de administración es clave. La forma de dosificación y la tasa de liberación son también claves. El ataque metabólico del intestino, ¿sí? El transporte intestinal, es decir, si una persona está con un cuadro diarreico, obviamente va a tener un transporte intestinal más rápido y el tiempo que la droga va a estar disponible para ser absorbida va a ser menor. O si, por ejemplo, un paciente está vomitando e ingiere una dosis, es posible que esa dosis sea otra vez expulsada y no le haya dado tiempo al cuerpo de ser absorbida, ¿sí? Entonces el transporte intestinal es clave y determina el nivel de biodisponibilidad de la droga. Otro factor clave es el estado de alimentación. Hay algunos fármacos que son afectados por las comidas en su absorción, algunos favorecidos, otros desfavorecidos. El flujo portal obviamente es clave el flujo portal. Y sobre todo, y como principal elemento determinante de la biodisponibilidad, se encuentra el metabolismo al que el hígado somete a la droga, también conocido como eliminación presistémica, es decir, la eliminación de la droga antes de que ésta ingrese al compartimento central y sea distribuido a todos los sitios, también conocida popularmente o más frecuentemente como efecto de primer paso, ¿sí? El efecto de primer paso es uno de los determinantes, si no el más importante, de la biodisponibilidad de las drogas administradas sobre todo por vía enteral, que es la vía más utilizada. Entonces, ¿cuáles son las vías o cuáles son los sitios, ¿sí? Que disponemos para administrar drogas a nuestros pacientes? ¿A través de qué vías de administración podemos hacer llegar las drogas al compartimento central? Aquí vamos a ver un cuadro interesante, después vamos a agrupar mejor, pero estas son, digamos, que las 4 maneras más importantes de las que disponemos para administrar nuestras drogas, ¿sí? La primera que está citada aquí es la vía intravenosa, ¿sí? Cuya biodisponibilidad, como ya habíamos dicho en otra diapositiva, es de 1. Esto es en virtud a que las drogas administradas por vía intravenosa sortean el efecto de primer paso de eliminación presistémica. ¿Por qué? Porque al ser administradas en la vena
son directamente depositadas en el compartimiento central, ¿sí? Entonces su biodisponibilidad es de 1. El patrón de absorción, obviamente, como ya dijimos, no existe porque es administrado directamente por vía intravenosa. Las ventajas es que el patrón de efectos potencialmente es inmediato, es decir, uno administra la droga e inmediatamente esta ya es distribuida a todos los tejidos, y si el sitio del efecto se encuentra en un grupo, un compartimiento con una alta perfusión sanguínea, cerebro, corazón o alguna glándula, entonces los efectos van a ser prácticamente inmediatos. Esta vía es adecuada para la administración de grandes volúmenes, y cuando la droga tiene que ser administrada en un volumen muy grande y no es posible hacerla por otro modo, ¿sí? O cuando hay que administrar sustancias irritantes, ¿sí? O mezclas complejas o diluidas, ¿sí? ¿Dónde es especialmente útil la vía intravenosa? Sobre todo cuando hay situaciones de emergencia, en virtud a que los efectos son inmediatos. Permite titular una dosis de manera más predecible, porque al no estar sometido a los procesos de liberación, absorción, transporte activo y metabolismo presistémico, la dosis que finalmente de la que se dispone es mucho más fácil de titular. Por lo general se requiere para proteínas de alto peso molecular y fármacos péptidos, debido a que obviamente si uno administra, por ejemplo, inmunoglobulinas, le va a ser muy complicado hacerlo a través del tubo digestivo, porque las inmunoglobulinas son enzimas y van a estar sometidas a los procesos digestivos. Las limitaciones y precauciones de la técnica: es evidentemente más riesgosa esta vía de administración, debido a que, así como es fácil ponerla a disposición y iniciar su efecto, un error de titulación puede hacernos alcanzar rápidamente dosis tóxicas. Como regla, deben inyectarse en soluciones lentamente, justamente para evitar esto que acabamos de decir, y no es adecuado para soluciones oleosas o sustancias poco hidrosolubles, ¿sí? No es adecuado. El otro inconveniente importante es que se requiere la disponibilidad de un acceso intravascular, que no siempre es fácil de obtener. Luego está la vía subcutánea, que si ustedes se fijan, la biodisponibilidad está entre 0,75 y 1. Tiene un patrón de absorción rápido en solución de fase acuosa y lento y sostenido en preparados de depósito. Es decir, uno puede regular la velocidad de absorción de la droga en virtud de la forma farmacéutica que utilice. Es especialmente útil para suspensiones poco solubles y para la instalación de implantes de liberación lenta. El clásico ejemplo es el del uso de los anticonceptivos, ¿sí? No es adecuado para grandes volúmenes por obvias razones, ¿sí? Y puede producir dolor y necrosis si la sustancia que se inyecta es irritante. En el caso de la vía intramuscular, que también posee una biodisponibilidad parecida entre 0,75 y 1, el patrón de absorción es rápido en solución de fase acuosa y lento y sostenido en preparado de depósito, igual que en la vía subcutánea. Y en este caso la intramuscular es adecuada para volúmenes moderados, ¿sí? Vehículos aceitosos y algunas sustancias que son irritantes, se toleran mejor. Y es apropiado para la autoadministración. Esto es muy importante. El ejemplo más importante es el uso de la insulina. La insulina es una droga importante de uso frecuente para tratar la diabetes, y que es una proteína, una proteína compleja, que obviamente no puede ser administrada por vía oral, porque, como dijimos, estaría sometida a los procesos digestivos y se inactivaría, y además sería difícil de transportar, de absorber, ¿verdad? Por lo tanto, su administración preferente es por la vía intramuscular. Esta vía es fácil de utilizar por el paciente. Es muy fácil de entrenarle al paciente para que se pueda autoadministrarse. El ejemplo clásico, como dijimos, es la insulina. Todos los diabéticos se autoadministran su propia medicación. Las limitaciones es que hay que evitar durante el tratamiento anticoagulante, porque la vía intramuscular puede generar grandes hematomas, ¿sí? Entonces puede interferir con la interpretación de ciertas pruebas diagnósticas, ¿sí? Y luego tenemos la ingestión oral. En la ingestión oral la biodisponibilidad, como verán, es sumamente variable. Puede ir desde prácticamente nada, 0,05 a 1, ¿sí? Entonces depende muchísimo de qué droga se trate.
El patrón de absorción, el problema principal, es variable y depende de los factores que ya vimos en diapositivas anteriores. Y la utilidad especial que tiene esta vía de administración y por la cual es tan popular es que es sumamente conveniente. Es decir, es muy fácil utilizar esta vía de administración para el tratamiento domiciliario de las patologías crónicas, ¿sí? Imagínense tener que depender de la vía intravenosa para administrarse crónicamente una droga sería muy complicado. Y la gestión oral sortea ese problema, ¿sí? Es generalmente más segura, mucho más segura y económica, pero tiene el problema de que requiere que el paciente esté consciente. Si un paciente inconsciente no puede utilizar la vía gastrointestinal, la vía enteral para recibir un medicamento, y además requiere su conformidad, porque cuando el paciente está excitado, no quiere consumir un determinado fármaco o se rehúsa, es prácticamente imposible administrarle la medicación. La vía oral, entonces, como dijimos, es la vía más común de administración de drogas, segura, conveniente y económica y compatible con un régimen domiciliario de tratamiento. Algunos fármacos, el problema es que algunos fármacos importantes presentan absorción limitada. Esta está determinada por, como ya habíamos visto, propiedades físico-químicas de la sustancia. Es decir, por ejemplo, una sustancia muy ionizada o cargada definitivamente no se podría absorber por la vía oral. El pH gástrico destruye algunas drogas, las inactiva, por lo tanto hay que diseñar formas farmacéuticas que permitan sortear esta dificultad. Y además el tema de la absorción, como ya habíamos dicho, es irregular. Por ejemplo, pacientes con enteropatías o trastornos gastrointestinales diarreicos o vómitos pueden alterar muy seriamente la droga y hacer que la dosis administrada sea inefectiva. Además, el paciente tiene que colaborar y tiene que tener una conciencia normal para poder utilizarse esta vía de administración. Las comidas, como ya hemos dicho, pueden alterar la absorción. El ejemplo clásico es como, por ejemplo, los macrólidos, como la acitromicina, un antibiótico puede ser sencillamente inútil si se administra con los alimentos. Y existe una alternativa que se usa por la vía enteral, que es la administración sublingual, que muchos ya habrán visto, de uso muy frecuente para los vasodilatadores coronarios, sobre todo los nitratos y nitritos, que pueden biodisponibilizarse de manera muy efectiva a través de la absorción sublingual, debido a que esta es rápida, y si el fármaco tiene propiedades físico-químicas que favorecen la absorción sublingual, pueden biodisponibilizarse, como ya dijimos, rápidamente y en gran cantidad, haciendo que la droga tenga un inicio de acción muy corto, mucho más corto que en la vía oral convencional. Igual, esto es más de lo mismo, ¿sí? La vía parenteral, como dijimos, en pocas palabras, es la vía no gastrointestinal o no enteral, ¿sí? A veces es esencial administrar formas farmacéuticas a través de esta vía. Ya dijimos, los anticuerpos, por ejemplo, el goteo de anticuerpos monoclonales no se puede hacer por otra vía. Esta es una vía de acceso rápido y de inicio rápido que nos permite que la droga pueda actuar rápidamente. Es un ejemplo clásico del paro cardíaco. Si un paciente que está en un paro cardíaco necesita, por ejemplo, una arritmia que necesita un antiarrítmico, este antiarrítmico se debe administrar por vía endovenosa, puesto que no se puede esperar todos los procesos distintos a la vía endovenosa. La vía endovenosa va a disponer de esta droga inmediatamente, disponibilizar la droga y vamos a poder hacer uso de sus efectos, ¿sí? La biodisponibilidad de la vía parenteral es amplia y es mucho más predecible que la vía oral, debido a que hay muy pocos factores que interfieren en ella. La dosis de carga que algunas drogas necesitan para iniciar su administración por vía oral se pueden hacer por esta vía. De hecho, se hacen por esta vía. La terapia de emergencia, como dijimos, es insustituible en pacientes inconscientes también. Y como ya ven, hemos citado aquí las más importantes: la intravenosa, subcutánea, la intramuscular y la intratecal son las vías parenterales más frecuentemente utilizadas. Otras vías importantes de administración de drogas que son súper importantes, de uso muy frecuente,
son la absorción pulmonar, la aplicación tópica de un fármaco, la administración rectal y un grupo de nuevos métodos de administración de drogas que están apareciendo ahora, sobre todo para un grupo de drogas muy específico. Vamos a ver, la absorción pulmonar es muy importante para nosotros los anestesiólogos y disponibiliza fármacos volátiles y gaseosos como el oxígeno, por ejemplo, un paciente con una neumonía que está saturando bajo el oxígeno, que es una droga también, se administra por vía de absorción pulmonar, ¿sí? Los anestésicos generales halogenados también se administran así. La ventaja es que tiene una absorción relativamente rápida, sin efecto de primer paso, como ustedes entenderán. Y en el caso de enfermedades específicas del pulmón, ¿sí? Se pueden administrar drogas prácticamente con efecto tópico, ¿no? Como en el asma, por ejemplo, los broncodilatadores, o como la hipertensión pulmonar primaria o secundaria, el óxido nítrico, que es un vasodilatador pulmonar potente, ¿sí? Todas estas drogas clásicamente se administran por vía pulmonar. Ustedes ya habrán visto la nebulización de salbutamol, por ejemplo, en los niños es muy frecuente cuando tienen cuadros respiratorios, o la administración a través de PAF. Tal vez alguno de ustedes incluso reciba ese tratamiento. La absorción pulmonar es la vía, ¿sí? Otra vía muy utilizada, muy popular, es la vía tópica, que es aquella que utiliza las membranas mucosas, conjuntiva, nasofaringe, orofaringe, vagina, colon, uretra, vejiga urinaria, para como vía de absorción de las drogas, ¿sí? Entonces, es una vía muy utilizada, como ya dije. Su principal efecto suele ser local. Generalmente cuando se utiliza esta vía es con el propósito que la droga haga acción en el sitio en donde se la está aplicando. Es muy útil para la aplicación de ciertas drogas como las inmunizaciones, ¿sí? La OPV Sabin, Rotarix o Rotatex, que son drogas para vacunas, ¿verdad? Contra el rotavirus, ¿no? Y las gotas oftálmicas famosas. También aquí se pueden citar las famosas pomadas o ungüentos, que son de uso muy frecuente en medicina cosmética y en dermatología clínica, ¿verdad? Así que la aplicación tópica es sumamente utilizada. Otra vía de administración es la rectal. La rectal es una vía de administración que es muy útil para algunas circunstancias, muy pocas, pero muy útil cuando se necesita. El ejemplo clásico son los niños con vómitos persistentes o incoercibles, con cuadros febriles muy altos, en donde es muy complicado por el nivel de excitación hacerles una vía intravenosa para administrar antipiréticos, y en donde la vía intramuscular puede ser muy cruenta, ¿sí? Puede ser muy agresiva. Entonces en estos casos se utiliza los famosos supositorios de dipirona para poder bajarles la temperatura de estos chicos, calmarlos y después continuar con el examen de estos chicos, ¿sí? Aproximadamente el 50% de la dosis administrada se absorbe. Esta vía de administración evita el efecto de primer paso hepático en virtud al drenaje venoso que tiene la zona. La absorción puede ser irregular e incompleta, sí, sobre todo si es que el niño o el paciente tiene trastornos gastrointestinales y no puede retener la dosis y evacua, por ejemplo. Se puede perder un gran porcentaje de la droga y eso puede complicar un poco la administración de esta vía, y puede ser deseable, como dijimos, si no está disponible un acceso parenteral o el paciente no tolera la vía oral, ¿sí? Y luego hay nuevos métodos de administración de fármacos, fundamentalmente ejemplificados por los stent medicados, ¿sí? Los stent, si ustedes no conocen, yo creo que sí han de saber, son dispositivos médicos que se instalan a pacientes que tienen cardiopatía isquémica y que necesitan dilatar estas arterias, ¿sí? Estos stent, en la mayoría de los casos, si está indicado, están medicados con fármacos antiagregantes plaquetarios que se liberan en forma continua a través de estos stents y evitan que se vuelvan a trombosar, ¿sí? O que se trombosen y se tapen estos stents. Entonces, esto es un ejemplo muy novedoso de cómo hay nuevas vías de administración de las drogas. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar del concepto de bioequivalencia. El concepto de bioequivalencia es muy importante.
sobre todo cuando se está hablando de la combinación de genéricos en relación a los fármacos originales. Y se define como podemos decir que es la equivalencia farmacocinética entre dos preparados farmacéuticos, es decir, que tengan una velocidad de absorción y una fracción de absorción lo más similares posibles, como para asegurar que van a tener la misma eficacia y seguridad. Es decir, dos fármacos o estos productos farmacológicos equivalentes farmacéuticamente se consideran bioequivalentes cuando la velocidad y la magnitud de la biodisponibilidad del ingrediente activo en los dos productos no son significativamente diferentes en condiciones de pruebas adecuadas e idénticas, ¿sí? En pocas palabras, un fármaco es bioequivalente a otro cuando es capaz de reproducir lo más fiel posible la cinética del fármaco original. Entonces, en este cuadro es en donde podemos observar lo comentado anteriormente sobre el concepto de bioequivalencia. Si ustedes se fijan, en uno de los cuadros está el fármaco original y en el otro el genérico. Dos fármacos son bioequivalentes cuando ambos cuadros son iguales, tanto en todos los parámetros, tanto en el retraso o latencia, ¿sí?, como en el efecto pico, y también en la caída, en la pendiente de caída, ¿sí?, lo que determina la duración de acción o el tiempo de efectividad de la droga. Entonces, dos fármacos son bioequivalentes cuando tienen dos presentaciones farmacéuticas, cuando tienen esta misma curva. Este concepto es muy importante porque hay veces que se puede tener el mismo principio activo en dos presentaciones farmacéuticas que si no hay bioequivalencia, los resultados no van a poder ser reproducibles. Así que esto es importante y hace el control de calidad de la venta de un genérico. Muy bien, ahora este cuadro es súper importante y muy interesante. Se puede aprender muchísimas cosas y conceptos de él. Fíjense, es un cuadro que grafica la concentración plasmática de una droga en función del tiempo, ¿sí? Parecido al cuadro que vimos anteriormente, pero aquí hay una serie de curvas de distintos colores que representan cómo se comporta una dosis determinada de droga cuando se varían algunas de los puntos de administración, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, la curva B es la misma que la gráfica de la curva anterior, es decir, tiene el mismo tiempo de latencia, el mismo punto pico máximo y el mismo intervalo de efectividad, digamos, o sea, tiempo de duración de acción, ¿no? Entonces, fíjense lo que ocurre, esa es la curva verde, fíjense lo que ocurre cuando cuando en la curva azul, ¿sí?, la curva azul, se aumenta la dosis de la droga, ¿sí? En vez de dar 50 miligramos de una droga A, se aumenta la dosis a 100 miligramos. Lo que sucede con la curva es que disminuye el periodo de latencia, es decir, la droga empieza a actuar un poco antes que en la dosis habitual. Se disminuye el periodo de latencia y además se prolonga la duración efectiva del fármaco, ¿sí? Así el fármaco dura un poco más y inicia antes su acción, pero el riesgo que representa este tipo de maniobra es aumentar la probabilidad de efectos adversos al elevar el efecto pico o la concentración pico que alcanza la droga en el plasma. Es decir, aumentar la dosis de la droga lo que nos da como resultado es hacer que la droga inicie su acción antes. Como ven, la curva azul corta la línea de puntos del MEC deseado, ¿sí?, antes que la curva verde, pero el pico del efecto máximo de la curva azul, que representa el aumento de la dosis de la droga, es mucho mayor al pico de la curva verde y mucho más cercano a la línea de efectos adversos. Es decir, el aumento de la dosis consume, digamos, todo el rango terapéutico de la droga eventualmente.
¿Cuándo puede ser útil esta maniobra? Cuando se está haciendo esto con drogas que no tienen este efecto o techo de MEC adverso, ¿verdad? El ejemplo clásico, los ejemplos clásicos son las penicilinas. Si uno puede aumentar la dosis de penicilina sin tener mayores efectos adversos asociados, y esto te da la ventaja de poder obtener un inicio de acción mucho más rápido, ¿verdad? Y además de eso, un intervalo de dosis más larga, debido a que no solamente inicia antes la droga y alcanza un pico más alto, sino que además toma más tiempo el descenso de la dosis hasta los niveles de la concentración mínima eficaz. Luego vamos a ver la siguiente curva que hay que estudiar, que es la curva de color anaranjado, en donde lo que se hace es disponibilizar más rápidamente la droga en el plasma, ¿sí? La curva que dice absorción más rápida. Esta absorción más rápida, en el caso de un fármaco, un comprimido, podría ser un comprimido que se disponibiliza mucho más rápido, se libera más rápido y de esta manera se absorbe más rápido. O podría ser en el caso de una inyección endovenosa, por ejemplo, una administración mucho más rápida en bolo de la droga, ¿sí? El resultado que tiene este tipo de maniobras de aumentar la velocidad de absorción de la droga es que el pico se eleva importantemente, ¿sí? El pico máximo que se alcanza en virtud a que la fracción libre de la droga esté disponible es mucho mayor, ¿sí? Y además se acorta considerablemente el retraso o latencia terapéutico, ¿eh? De esta manera uno puede tener un inicio de acción aún más rápido. También se puede acercar mucho más fácilmente a niveles de efectos adversos, ¿verdad? O concentraciones en las que vamos a tener efectos tóxicos. Pero en contrapartida, la otra maniobra de aumentar la dosis, cuando se aumenta la velocidad, lo que ocurre es que la caída de la concentración por debajo de la concentración mínima eficaz es mucho más rápida. Es decir, la duración de acción de la droga se acorta, ¿sí? Si por algún motivo tuviéramos un aumento en la velocidad de eliminación de la droga, que es lo que vemos aquí en la curva roja, una eliminación más rápida, entonces lo que vamos a ver es no solamente una caída del pico de concentración o efecto pico alcanzado por la droga, sino que además vamos a tener un retardo en el inicio de acción, una prolongación del retraso o latencia terapéutico, y además una disminución de la duración de acción. Esto incluso puede llegar a hacer que sea ineficaz totalmente la administración de la dosis. Así que, como ustedes ven, resumida, aquí se pueden ver todas las variaciones todas las consecuencias que tienen variar tanto la dosis como la velocidad de la administración de una droga. Muy bien, en esta diapositiva lo que podemos ver es el siguiente eslabón de la cadena farmacocinética de eventos, por decirlo de alguna manera, que es la distribución. Una vez que la droga ha sido absorbida, la droga tiene que ser distribuida a los distintos compartimientos del cuerpo que van a recibir esa droga. Después vamos a ver cuáles son. Podríamos describir este proceso de distribución compuesto por una serie de variables, factores que la determinan. Primero, lo que hay que saber es que en función de las características físico-químicas de la droga, esta puede comportarse farmacocinéticamente de una manera u otra en términos de los compartimientos a los que va a ir depositado, ¿sí? Entonces los compartimientos farmacocinéticos son uno de los determinantes de la distribución. Después vamos a ver qué significa exactamente esto. El volumen de distribución es otro concepto clave en este eslabón de la farmacocinética, además de la fracción libre del fármaco, de la redistribución, que es otro proceso que interfiere en esta cadena, y además vamos a estudiar las características que hacen que determinados tejidos reciban más droga más rápido en más cantidad que otros, y vamos a ver que esto es función del flujo sanguíneo que cada tejido tiene. Bueno, esta gráfica es la que ya habíamos visto antes, una gráfica muy importante. Vamos a volver a reemplazar. Aquí básicamente lo que podemos ver es como el fármaco libre que se encuentra en el plasma, en el volumen del compartimento central o plasma, se distribuye a través de una serie de compartimientos. Si ustedes se fijan, los tres cuadros de arriba o de color bordó
podemos ver el sitio de acción terapéutica en donde se encuentran los receptores que estamos queriendo modificar, que en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos dado del atenolol, un beta bloqueante de receptores beta 1, ¿verdad? Están situados en el corazón. Por lo tanto, el sitio del efecto de nuestra droga sería el corazón, ¿verdad? Ese sitio en donde nos interesa que llegue la droga. Sin embargo, la droga también se distribuye a otros sitios o reservorios tisulares de unión libre en donde no se encuentran los receptores que nosotros queremos modificar, pero sin embargo la droga también se distribuye ahí en virtud de, en tanto y en cuanto son compartimentos cinéticos que reciben la droga, aunque el receptor no esté ahí, ¿verdad? Son por supuesto relevantes porque estos sitios determinan finalmente el equilibrio entre estos sitios y el plasma, determinan la concentración que el fármaco adopta en el plasma. Y esa concentración es función del efecto, es decir, cuando baja la concentración el efecto también varía, ¿sí? También existen otros sitios de acción no deseados en donde puede haber presencia de algunos receptores que no son propósito de no son objetivos terapéuticos, pero sin embargo también serían activados, ¿verdad? Un ejemplo es lo que nos pasa con el abetalol y los asmáticos, por ejemplo, ¿verdad? El abetalol es un fármaco que también bloquea receptores beta 2. Por lo tanto, puede precipitar un episodio de broncoespasmo severo, ¿verdad? Como efecto colateral o como efecto colateral o indeseado, ¿verdad? Entonces, estos son sitios de acción no deseados de la droga, a donde también la droga donde también la droga llega, ¿verdad? También hay receptores a los cuales se podría unir. Entonces, estos son básicamente, digamos, los procesos de distribución. Obviamente, todos estos procesos tienen constantes de velocidad de entrada y de salida de la droga a esos compartimientos, ¿verdad? Y esas constantes velocidades determinan también los equilibrios de masa entre el plasma y cada compartimiento en particular, ¿verdad? Una cosa que es muy fácil de entender es que cada tejido va a recibir una cantidad de fármaco X distinta a la de otros tejidos o compartimientos cinéticos, y que este volumen de fármaco que recibe determinado lugar o sitio anatómico o compartimiento farmacocinético es directamente función, entre otras cosas, del flujo de sanguíneo que recibe por minuto y por unidad de peso, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, están listados en este cuadro una serie de órganos en donde se puede ver muy claramente que los órganos que reciben la mayor cantidad de perfusión de sangre por minuto por kilo serían sometidos inmediatamente al efecto de la droga, ¿verdad? Fíjense el riñón, 3.667 mililitros minuto por kilo, un flujo muy importante. Luego le sigue el corazón, el hígado, el cerebro, y luego hay una diferencia muy importante entre los otros tejidos, ¿sí? El músculo, la grasa y el resto de los otros tejidos serían el hueso, el cabello, los tegumentos, etcétera, ¿sí? Entonces fíjense aquí, este grupo de 4 órganos, riñón, corazón, hígado y cerebro, son digamos que órganos que en virtud del enorme flujo que reciben de sangre tendrían un equilibrio inmediato prácticamente con la concentración que adopta el fármaco en el plasma, ¿sí? Y se comportarían prácticamente como si fueran parte del volumen total de dilución de la droga del plasma. Y sin embargo, el músculo esquelético fundamentalmente tiene un flujo muy diferente por masa por unidad de tiempo que este otro grupo de órganos. Por lo tanto, la velocidad con la que la concentración plasmática de la droga se va a equilibrar con este compartimiento, digamos, anatómico, sería muy distinta. Fíjense que además de la velocidad de perfusión del músculo esquelético, el volumen relativo de espacio es mucho, pero mucho mayor. Es decir, hay mucho más masa de músculo. Si se fijan en la tabla de arriba, la masa de músculo es de 34 kilos, ¿sí? Sin embargo, los órganos citados anteriormente con alto flujo tienen una masa relativa muy baja, ¿sí? Es decir, el espacio total que puede ubicar determinada cantidad de droga es muy pequeño en comparación al músculo. Y la grasa, que es otro compartimento que tiene en porcentaje de masa bastante impacto, es 10 kilos
para un sujeto de 70 kilos, ¿verdad? Y luego el resto de los órganos que tienen un peso relativo de 21.5 kilos para un sujeto de 70 kilos. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que suceden las cosas, ¿sí? Acá ya se puede ver claramente que hay tres compartimientos, digamos, claramente diferenciados. Un compartimiento que sería central de rápido equilibrio, que estaría constituido por el plasma y por estos órganos de alto flujo, ¿sí? Que serían el riñón, corazón, hígado y cerebro fundamentalmente. Luego habría otro compartimiento que tiene un volumen mucho más grande, ¿sí? En términos relativos a los otros órganos, pero que tiene un flujo por unidad de peso mucho menor, así que el equilibrio va a ser en segunda instancia mucho más lento. Y luego por último están la grasa y los otros residuos que tienen un flujo mucho menor, ¿sí? Y que serían un tercer compartimiento donde los fármacos se equilibrarían, ¿sí? Entonces, con esta tabla se puede entender muy bien el concepto de compartimentalidad de la cinética de las drogas, ¿sí? Ya vamos a ver con precisión de a qué nos referimos.